este nuevo episodio del Cuadre Podcast. Hoy vamos a hablar un tema súper importante. Vamos a hablar sobre el tema del cierre fiscal al 30 de abril. Hoy vamos a conocer la importancia, qué debemos tomar en cuenta y todo lo que debemos llevar a cabo antes de ejecutar este cierre. Para ir entrando de una vez en contexto, le pregunto al licenciado Abraham, licenciado, ¿qué es el cierre fiscal? Bueno, buenos días y bienvenidos a toda la teleaudiencia. El cierre fiscal es la compilación de toda la información financiera que tiene una empresa. Es como hacer el resumen general de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos que se van a utilizar para finalmente presentar ese estado financiero a la gerencia, que le va a servir para la toma de decisiones en cuanto a si quieren invertir o si hay que distribuir dividendos en un periodo específico. Esto guarda mucha relación, obviamente, ya después que uno tiene ese estado financiero ya cuadrado, establecido, porque ya estamos hablando de un cierre fiscal específico. Recuerden, y hacer un paréntesis ahí, que hay diferentes tipos de cierre fiscal. Uno al 31 de marzo, otro al 30 de junio, uno al 30 de septiembre y otro al 31 de diciembre. El que estamos ahora es el 31 de diciembre con fecha de cumplimiento al 30 de abril del 2026. Entonces, este resultado ya final, después de haber sido verificado y aprobado por la gerencia de la compañía, sometido bajo ese criterio, entonces eso es lo que se va a utilizar para la presentación de la declaración jurada, que es la presentación del formulario IR2, que tiene el vencimiento a la fecha ya que hemos mencionado. Ok, ¿y por qué es importante considerar estas fechas límites? Bueno, es súper importante porque estamos hablando de que si no hay un cumplimiento de estas obligaciones, pues hay recargos, hay intereses, hay multas y obviamente también hay que hacer cumplimiento de también, por ejemplo, la distribución de los beneficios de la compañía para los empleados, que es el caso de los bonos, de esos esperados bonos que se esperan cada año, ¿cierto? Y la licenciada, la importancia de que nosotros Sí, presentemos, de que trabajemos con el cierre fiscal. es muy importante llenar a tiempo esos formularios que mencionó el licenciado para poder tener una información real y verídica de la empresa. Además de eso, le permite a usted tener todo de manera organizada, tener pendiente los cierres fiscales, le ayuda a no tener atrasos, a evitar multas y sanciones, a evitar recargos, intereses, incluso a evitar que sea determinado de oficio o una fiscalización que pueda hacer la DGI. Pero eso es raro que se deje para último este tipo de cosas. Normalmente la hacemos a tiempo. ¿Cuál es la experiencia que tenemos? ¿Cómo va eso? Realmente, ¿Qué tal? somos dominicanos, es lo primero. Y a veces hay una contabilidad que no está del todo organizada. Por ejemplo, hay veces que quizás no sea con contabilidad organizada porque tenemos todo tipo de situaciones, ¿verdad? Pero independientemente de que no sea con una contabilidad organizada, hay clientes o hay empresas, por ejemplo, tengo casos reales que ni siquiera tienen un estado de cuenta a tiempo. Se les solicita con tiempo, se le dice vaya a su banco, solicite sus cartas, todas sus certificaciones y ni siquiera eso pueden hacer a tiempo muchas personas y muchas empresas. Entonces eso es verídico. Claro, pero mira, pongámoslo en perspectiva. Tenemos dos tipos de clientes. Tenemos el cliente que tiene su balanza de comprobación, que dicho sea de paso, la ley establece que todas las empresas constituidas deben de tener contabilidad organizada. Si no, son sujetos a una multa o una sanción
en caso de una verificación externa. Eso es lo que dice la ley. Pero tenemos las empresas, esos son de los clientes que a veces tú dices, mira, desde el día 1 de abril, como estamos en vencimiento, desde el día 1 de enero, tú empiezas a hacer la gestión. Y empiezas a hacer esa gestión oportuna, solicitándole todas las informaciones y diciéndole, mira, mándame la balanza de comprobación que necesito arrancar con el proceso de auditoría o verificar algunos valores. Bueno, eso ya ustedes saben que al 15 de abril estamos todavía recibiendo balanza de comprobación. Pero entonces a lo que se refiere a la licenciada es el caso crítico que todavía no tienen contabilidad organizada y mandar la reportería, como es el caso de los bancos, los balances bancarios, los balances de préstamo, las tarjetas de crédito si están a nombre de la empresa, esas tablas de amortizaciones que te van a permitir que tú pongas la información precisa, ¿verdad? Y las cuentas por cobrar, que también ellos lo llevan en un cuadernito, porque no tienen esa contabilidad organizada. Sí. Las cuentas por pagar proveedores, o sea, un sinnúmero de informaciones que se requieren. Entonces, saben que no tienen la contabilidad organizada, pero a veces no te colaboran. Todavía nosotros tenemos personas que no tienen contabilidad organizada y aún no nos han enviado las informaciones y no están organizados. Se supone que es más fácil esperar que un contador ejecute el cierre fiscal, que haga todos los procedimientos para entregarte una balanza de comprobación limpia. Pero se complica, ¿verdad? Y ahí tenemos el contraste entre uno y el otro. Sí. Bueno, pues entonces ahí hay un tema que no solamente de cierre fiscal, de cumplir con una fecha. O sea, estamos hablando de que hay algo mucho más detrás. Entonces, es como que se puede aprovechar este momento de cierre fiscal para hacer un alto. Porque los negocios no podemos seguir manejándolo con ese nivel de informalidad. Cuando muchas veces las empresas tienen ya un contador, tienen alguien que lo asesore, pero tiene que venir ahora con una línea del mismo dueño del negocio que diga, espérate, yo no quiero ahora que tú me prepares una información para declarar y salir de eso, sino que yo quiero entender qué está pasando en mi negocio y me aprovecho ahora que tengo que hacer un alto para eso y veo qué realmente está sucediendo. Y nosotros hemos visto en más de 20 años que el problema fundamental de los negocios no es que el dominicano se rinde, no es que no somos resilientes, no, sí lo somos. El tema es que podemos durar 10, 15 años sufriendo con falta de visibilidad en el negocio. No conocemos nuestros datos, no sabemos dónde está el dinero, dónde se fue el dinero, dónde se escapó. No lo sabemos porque no sabemos quién nos debe. No sabemos cuánto debemos exactamente. No sabemos este año cuánto vamos a pagar de esa deuda, cómo vamos a cerrar. No lo sabemos. Entonces es una oportunidad no para cumplir únicamente con la ley, que obviamente hay que cumplir con la ley. Eso es como lo que nos impulsa, nos obliga a poder tener los números. Pero normalmente lo que hacemos es que tenemos unos números acomodados. No es la realidad. No se presenta lo que realmente está pasando. No sabemos quién nos debe, no sabemos quién le debemos, no tenemos actitud de la información. Por lo tanto, se vive con mucho estrés. El dueño de negocio vive estresado, vive cansado, ve que tiene que continuar porque el camino atrás es más difícil. Tenemos una realidad. Claro. En nuestro país, cuando una gente emprende, es porque se dio cuenta en la mayoría de los casos de que no hay otra vía, ni por el empleo, en escasas situaciones, sabe que tiene que formarse el mismo y hacer su trabajo, no puede rendirse y echar para atrás, tiene que seguir adelante. Entonces no es un problema de que no queremos avanzar, es un problema de que no hemos aterrizado a entender cuál es la realidad del negocio y que este momento no es un momento para acumular información. Dile al banco que me mande el estado de cuenta, mira a ver los clientes que nos deben, a quién yo le debo. No, es un momento no de armar un rompecabezas, es un momento de organizar las cosas para entender dónde estoy y hacia dónde me lleva este cierre fiscal. Entonces es vital entender que es una decisión importantísima la de este cierre, de detenernos a ver qué está pasando en el negocio. No podemos seguir poniendo parcho aquí, un parcho allá, sí, y dame aquí tú y búscame aquello. Sí, y
Justamente para trabajar ese tema de los dolores de las empresas, nosotros desde el Departamento de Auditoría siempre hacemos nuestra revisión enfocada en el tema del cierre y siempre nos enfocamos en diferentes cuentas, pero hay cuentas, bueno, revisamos todas las cuentas, pero hay cuentas específicas que tienen su situación. Dentro de esas cuentas siempre nos enfocamos en el tema de, por ejemplo, los ingresos, nos aseguramos que las empresas tengan sus comprobantes fiscales, que registren su facturación. Nos enfocamos también en la depreciación. Sabe que hay un tema ahí que las empresas mayoría no calculan la depreciación, los contadores no manejan ese tema. También el tema de activos, nos aseguramos que los activos que tengan registrado existan, número uno, existan, y también nos aseguramos de que tengan su soporte documental, no que solamente en el libro me estén agregando un activo, pero entonces no tienen su factura declarada. Y otra cuenta importantísima que también revisamos es el tema de los bancos y las conciliaciones bancarias. Nos encargamos de validar la existencia de las cuentas, porque muchas veces recibimos la balanza de comprobación y no están todas las cuentas que tiene la empresa. A veces no, que esa la maneja el dueño del negocio y no trae esos datos para acá, o no sabíamos que eso existía, o no, esa tiene poco balance. Entonces, nos aseguramos de tener a mano todas las cuentas bancarias, nos aseguramos de tener los balances de cada cuenta y también siempre saneamos el tema de los préstamos, que claro, muchas veces también los dueños toman préstamos para la misma operatividad del negocio, pero no le pasan esa información a los contadores y entonces nosotros en auditoría nos aseguramos de que esa información financiera quede ahí plasmada. Sí. Entonces, nada, yo les traje a ustedes unos temitas aquí que revisamos y entendemos que son como los problemas más llamativos, los problemas que tienen. Ok. Les traje aquí los errores más comunes que tiene el cierre fiscal. Error número 1, no conciliar contabilidad con impuestos. Error número 2, registrar gastos no deducibles. Número 3, diferencias entre reportes DGI y contabilidad. Número 4, falta de documentación de soporte. Número 5, preparar todo a última hora. Entonces, estos son los errores que se dan más comunes en la empresa que nosotros revisamos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que ustedes ahora me comenten cuáles entienden ustedes de estos errores, son los que tienen mayor impacto a la hora del cierre, lo que le dan más situación, lo que le piden un ajuste fiscal siempre o un ajuste financiero. Bueno, ahí están todos, realmente. Si lo podríamos categorizar o numerarlo, pues yo diría que conciliar contabilidad versus impuestos. Eso es importantísimo, hacer conciliaciones. Yo en mi caso sugiero que se hagan mensuales. ¿Por qué? Porque la parte de los ingresos, gastos, costos y todo lo que conlleva el proceso mensual de una empresa, pues se puede perder información o yo puedo tener una parte registrada en mi contabilidad que yo no estoy declarando. Entonces, yo conciliar todos los meses me ayuda a mí a yo no perder nada de mis gastos que yo puedo deducirme todos los meses. Entonces, si falta algo, por ejemplo, que yo no esté registrando una factura, luego de que yo hago mi conciliación, pues puedo informar de que se me quedó esa factura fuera, pero lo ideal es que lo que yo esté presentando sea lo mismo que yo tengo en mi contabilidad. O sea, tiene que estar todo cuadrado. Ese es uno de los principales. Que cuadre primero. Que cuadre. Sí. No conciliar la cantidad. Pero fíjate, ese es el más importante realmente. Sí. Y es el dolor de cabeza y el día a día que trabajamos para las empresas que obviamente tienen contabilidad organizada. Porque como les dije anteriormente, ya cuando no tienen contabilidad organizada, lo que se hace es una compilación. ¿Ok? Pero cuando tienen contabilidad organizada, resulta que cuando hacemos el filtro, tenemos una cantidad de ingresos mucho mayor en el estado financiero
en relación a lo que se declaró. Pero no tan solo eso, sino los gastos, el filtro de los gastos. Muchas veces puede ser lo contrario. Una cantidad, que eso es mucho más crítico. Una cantidad de gastos enviados y no registrados. Eso pasa muchísimo. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta? Esos son a través de procedimientos de auditoría fiscal que se realizan. Nosotros siempre tenemos esa línea. Como dice la licenciada, nosotros hacemos eso, prácticamente esa conciliación mensual para ir viendo ese comportamiento de las empresas. No tan solo viéndolo por el tema del cumplimiento, de que la contabilidad se vaya llevando al pie de la letra, sino también viéndolo desde una perspectiva y proyectándolo por el aspecto fiscal. Cómo va el comportamiento, cómo puede terminar una empresa a un determinado cierre o al 30 de septiembre que yo hago un corte y digo, mira, el impuesto que me da a pagar es tanto. Entonces, siempre se revisa eso y siempre se encuentra uno con la situación de esos gastos que los registran dos vertientes. Gastos pagados efectivamente, pero sin comprobante fiscal. ¿Verdad? Que obviamente que ahí ya pierde de que sean deducibles, pero también gastos registrados sin el medio de pago. ¿Cómo lo pagaste? Tú lo tienes registrado aquí, ok. ¿Cómo le pasaron eso a la auxiliar de contabilidad, a la contadora? ¿Cómo lo registraron? A un gasto contra cuenta por pagar, pero no tiene ningún soporte, ningún medio de pago. Entonces son de los filtros que en auditoría, bien, esa es la parte tuya, ahí se hace esa revisión exhaustiva. Obviamente, aquí sí tiene que ser un cuadre estricto, porque debe de cuadrar exactamente lo que tú tienes en la contabilidad con lo que tú tienes enviado. Sí, esa parte es importante. Y otra cosa muy importante, que a la hora de hacer la conciliación, por ejemplo, hay que tener la clasificación de las cuentas en el 606. O sea, yo tengo registrado todo en mi contabilidad, yo tengo todo en costo, pero tú me envías un 606 y te llevas todo al gasto. Entonces no hay una coordinación. Entonces por eso es bueno revisar, a ver si todo está también coordinado. Nada más no es que esté cuadrado, sino que las informaciones coordinen. Claro, mira, esa parte que menciona Yulisa fue una controversia en una auditoría que precisamente cuando el auditor externo, el auditor de la DGI, verifica de que tenemos más gastos en el renglón de los códigos 02, suministros y servicios, pero tenemos menos en el costo. Eso trae serias situaciones porque tú estás verificando de que hay un desfase, obviamente. Una inconsistencia entre una forma de envío, entre que tú elegiste un código. Y muchas veces pasa porque normalmente en un departamento de contabilidad hay varias personas que muchas veces no entienden el criterio de ese registro. Ok, ese registro, es un gasto de personal porque tiene que ver con el personal. Es un suministro porque es la energía eléctrica, porque es transportación. Pero la transportación puede ser si es de mercancía o lo que sea, pero puede ser transporte de personal. O sea, cambia el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve una pequeña discusión porque ellos querían desestimarme una cosa y la otra. Y yo digo, pero no es mejor que se analice desde la perspectiva de que sí hay un envío general, verlo desde el aspecto general y no verlo desde lo particular. Porque entonces si yo tengo de más en el envío del código 02 de gasto y tengo de menos en el costo, caramba, no me sacrifica donde tengo de menos. No lo compliques. No lo compliques. Es simplemente reclasificar. Pero eso es importantísimo y es vital de que en esos registros estén identificados. La contabilidad tiene un catálogo de cuentas, si está correctamente estructurado, obviamente, y hay una correcta orientación de parte del usuario, pues yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Bueno, pero siempre hay una diferencia, claro, siempre. Para mí, de esos errores que se han identificado en todo el tiempo que tenemos de experiencia, yo elijo 2 errores
que son para mí los que más impacto tienen en las empresas a la hora del cierre fiscal. Lo número uno es, ustedes lo mencionaron, la conciliación de la parte contable con lo fiscal. Es como si fueran dos mundos que no tuviesen nada que ver uno con el otro, pero sí. Todo registro, reporte fiscal, declaración fiscal, debería venir de una contabilidad ya registrada, ya verificada, cerrada y aprobada por la gerencia. Luego de ahí, entonces sale, en este caso, cierre fiscal del año, de ahí sale tu cierre, tu IR2 del año, ¿cierto? Pero normalmente te aparece que en el estado financiero hay préstamos personales que no son de la empresa y luego no sabemos qué hacer. Gastos financieros que no son deducibles si ese préstamo está a nombre de una persona, un socio. Debe estar a nombre de la empresa y con los comprobantes fiscales emitidos a nombre de la empresa para que sean deducibles. Un vehículo que se compra a nombre de la empresa y tú lo ves registrado en la contabilidad, pero eso no va en la declaración jurada. Entonces, como un desfase, es como si fueran dos mundos diferentes y esto es una sola cosa. De la contabilidad, de tu información financiera, sale tu información fiscal. Y para mí es uno de los errores que más cuestan, pero el principal error, el principal para mí, es entender que el cierre fiscal es en abril y es dejarlo todo para el final. Ese es el peor error que cometemos, porque al final ya tú no puedes hacer rejuegos y hacer cosas incorrectas, sino que tú no puedes hacer la cosa correcta, porque ya el tiempo se te fue. Tú estás apagando fuego finalmente. Tú no puedes ahí ponerte ni a analizar, ni a buscar estrategia. No, aquí es salga lo que salga. Por lo tanto, ese es el peor error, el que no te permite planificar. Entonces, el cierre fiscal no empieza en abril. El cierre fiscal empieza por lo menos ya cuando pasan 3 o 4 meses del año en curso. Claro. Tú tienes que saber qué está pasando en tu primer trimestre, qué pasa a mitad de año, ir proyectando qué va a pasar al cierre de diciembre y te va preparando, porque no es un solo impuesto que se paga. Ahora tenemos residuos sólidos, ahora tenemos el activo imponible, ahora tenemos también, también el impuesto sobre la renta, tenemos el anticipo, son muchas cosas. Entonces, de todos esos temas juntos, tú no puedes dejarlo para abril, y mucho menos para el 15 de abril en adelante. Es un tema que hay que trabajarlo con tiempo, planificar cómo vamos a cerrar el año. Entonces, para mí, esos dos errores son los que más situaciones traen. Todos sí, los demás errores existen, los demás errores sí están ahí, son difíciles, pero esos dos, si los resolvemos, esos dos, como que vamos como por un 70% ya de mejora. Entonces, nada, ya ustedes saben, tienen que preparar su cierre con tiempo, concilien de manera mensual, hagan su conciliación fiscal con la contabilidad para que no lo espere de último minuto, revise su contabilidad, haga su conciliación fiscal, valide sus gastos y sus anticipos y así usted va a poder tener un cierre bien nítido. Y si no, cualquier cosa, pues claro, cuenta con nosotros. Sí, que sobre todo que hay unos datos muy interesantes que dicen que más del 90% de las empresas, sobre todo las pequeñas, MIPYMES, tienen en algún momento un problema de flujo de caja que le impide continuar. Esos momentos pueden ser una nómina que llegó y no la planificaste, puede ser el pago a proveedores importantes y no lo planificaste. Pero también uno de esos elementos que paran las empresas es cuando llega la hora de pagar los impuestos y no se planificaron. Entonces, hay que planificar el momento del cierre fiscal porque es un momento donde hay que sacar dinero, hay que pagar los impuestos, hay que pagar varios impuestos a la vez. Entonces, un no pago de impuestos viene con multa, ya viene un problema. Vienen recargos e intereses y muchas veces hay gente que se cansan y sueltan eso. Y cuando pasa el tiempo, ahí la empresa tiene o que cerrar o tiene que cambiar de actividad, hacen cualquier cosa, se te complican la vida. Entonces, no permitamos que se nos complique la vida en este momento del cierre. Porque hay que saber si vamos a pagar. Si no vas a pagar, bueno, pues felicidades. Una bendición que no tiene que pagar, pero la mayoría tiene que pagar. Entonces, como eso es una realidad que no la podemos eludir, tenemos que estar pendientes a que tenemos que tener ese dinero ahí en caja, tener disponibilidad para cuando haya que pagar. Que no sea un dolor de cabeza 2 días antes de pagar o el mismo 30 de abril. Es el último día, ahí tiene que aparecer todo el dinero junto con la nómina también, junto con los pagos al cierre. Entonces,
mucho cuidado ahí en ese cierre. Y no eso, sino que si no se paga un impuesto, se paga el otro. Al Exacto. final siempre hay que paga pagar por un lado, paga por el otro lado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre, aunque usted no tenga en mente que va a pagar impuestos sobre la renta, pero puede pagar residuos o activo imponible. Siempre algo. Entonces, también hay algo que hay que tener muy en cuenta, es que, por ejemplo, está bien que nos dimos cuenta de los errores y que no está cuadrada la información, pero no se ajusta en contabilidad. Señores, vamos a ajustar en contabilidad lo que encontremos cuando hacemos una conciliación. No lo vamos a dejar en el aire. Lo importante es corregir la información. Ajuste sin machetes. Sí. Nada, gracias por acompañarnos. Esperamos verlo en el siguiente episodio.